Lo último nos llega desde los Estados Unidos con un reportaje de The New York Times sobre Diosdado Cabello. Según la prestigiosa publicación, el ministro del Interior venezolano pasó de enemigo a aliado del gobierno Trump, pese a que el país del norte ha ofrecido una recompensa de $25 millones por su cabeza. Aunque sigue siendo uno de los más buscados por la justicia estadounidense, Diosdado Cabello ha participado en reuniones con representantes de Washington tras los terremotos del pasado 24 de junio. Esa transformación de objetivo prioritario de Donald Trump a actor tolerado se convierte en la consecuencia más inesperada de la intervención militar en Venezuela. Aunque hoy Cabello gana protagonismo, su situación política y judicial sigue siendo frágil para algunos analistas. Mientras tanto, en redes sociales se multiplican versiones sobre su posible entrega a los Estados Unidos, fruto de una negociación. Según The New York Times, Diosdado Cabello asume un papel inédito de enemigo a interlocutor de Estados Unidos. El diario asegura que ha sostenido reuniones con John Barrett, jefe de la misión diplomática en Venezuela, y con representantes del Comando Sur, en el marco de la asistencia tras los terremotos que han golpeado al país, pero su nuevo rol choca con su pasado. El Departamento de Estado mantiene vigente una recompensa de $25 millones por información que conduzca a su captura. Además, enfrenta acusaciones de narcotráfico en una corte federal de Nueva York y sigue sancionado por el Departamento del Tesoro. A eso se suman investigaciones internacionales por violaciones a los derechos humanos y una causa abierta en Chile por el asesinato de un opositor venezolano en 2024. El reportaje destaca que Cabello ha moderado su discurso en los últimos meses, dejando atrás la retórica antiestadounidense para dar paso a mensajes de cooperación. Una transformación que llama la atención porque se trata de uno de los hombres más duros del chavismo. Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró que la política hacia Cabello no ha cambiado, y John Barrett, el diplomático que participó en los encuentros, evitó pronunciarse sobre la recompensa que sigue vigente. En redes sociales, el ex oficial de inteligencia naval, Jesús Romero, aseguró sin pruebas y sin confirmación oficial que Cabello estaría negociando su entrega a la justicia de Estados Unidos, una versión que por ahora se mantiene en el terreno de la especulación. Ni las autoridades norteamericanas ni el propio Cabello han confirmado esa información. Mientras tanto, el ministro del Interior continúa al frente de las labores de emergencia. En sus más recientes declaraciones aseguró que se realizan registros de ADN a cada persona fallecida para facilitar la identificación de los familiares. Todo esto en medio de los cuestionamientos sobre las cifras oficiales de muertos y desaparecidos que siguen sin dar claridad. Por ahora, lo único seguro es que el nuevo rol de Cabello ya está reportado por The New York Times y que la posible entrega del hombre más temido del chavismo desata una ola de especulaciones que mantienen al país en vilo. Ese tema de las fosas comunes, yo no sé en dónde la vieron ellos, ¿no? Pero yo puedo decir que desde el primer momento, las instrucciones de la presidenta fue: todos deben ir en su fosa. Esa forma que está ahí, perdóname que lo diga así de esta manera, la dibujé yo con el alcalde, debe ser así: terraza, primero, terraza a la persona, a uno. ¿Quién es la persona? Con un expediente. Con lo último sobre Cabello, les damos la bienvenida a Venezuela al Día. Estos son nuestros titulares. En medio de la emergencia surge una nueva pregunta. ¿Podría el terremoto provocar una nueva ola migratoria
venezolana? Analizamos el escenario. Venezuela necesita miles de millones de dólares para reconstruirse, pero su situación financiera limita el acceso a nuevos préstamos. La reestructuración de la deuda será clave. Lo perdieron todo en cuestión de segundos, pero la batalla más difícil comenzó después del terremoto. Las cicatrices emocionales que dejó la tragedia siguen acompañando a cientos de sobrevivientes. Una empresa multimillonaria quiere liberar 32 millones de mosquitos en Estados Unidos. La razón detrás del polémico plan los sorprenderá. Durante la última década, millones de venezolanos abandonaron su país buscando mejores condiciones de vida. Hoy, tras el doble terremoto del 24 de junio, expertos advierten que la destrucción de viviendas, el desplazamiento interno y las dificultades para la reconstrucción podrían estar impulsando un nuevo movimiento migratorio. Analizamos el escenario junto a un investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Durante años, salir de Venezuela fue una decisión marcada por la crisis económica, la falta de oportunidades o la incertidumbre política. Pero hoy, para muchas familias, esa decisión podría comenzar de una forma distinta. Con una casa convertida en escombros, un barrio inhabitable y una ciudad que ya no ofrece un lugar al cual regresar. El doble terremoto del 24 de junio no solo dejó miles de víctimas y una emergencia humanitaria sin precedentes. También abrió una pregunta que empieza a inquietar a expertos, organismos internacionales y países vecinos. ¿Podría esa tragedia desencadenar una nueva ola migratoria venezolana? La historia reciente demuestra que las grandes migraciones casi nunca responden a una sola causa. Son el resultado de múltiples factores que acumulan durante años. Y en el caso de Venezuela, el terremoto llegó sobre un país que ya enfrentaba enormes desafíos económicos, sociales e de infraestructura. Antes incluso de que la tierra temblara, Venezuela ya protagonizaba el mayor éxodo de la historia reciente de América Latina. Millones de personas abandonaron el país durante la última década buscando estabilidad, empleo, acceso a servicios básicos o la posibilidad de reconstruir sus vidas en otro lugar. Sin embargo, durante los últimos 2 años esa tendencia había comenzado a cambiar. Hermano, nosotros somos migrantes, no delincuentes, hermano. Para entender si este escenario podría convertirse en una nueva ola migratoria, conversamos con Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, quien ha seguido durante años la evolución de los flujos migratorios del país. Eso fue lo que nos explicó. Lo primero que señalaría es que la migración venezolana nunca se ha detenido ni ha retrocedido. A lo largo de los últimos años han salido más de 8 millones de venezolanos de su país. Colombia tiene una posición particular porque es el único vecino fronterizo de Venezuela por el cual la frontera es viva. Me explico. Venezuela tiene 13 fronteras, pero de esas 13 fronteras solamente 3 son terrestres y la única frontera viva es con Colombia. La frontera con Brasil, con Guyana no tienen los pasos o las rutas que tienen las fronteras con Colombia. En este momento en Colombia hay 2.844.488 migrantes venezolanos y lo que tenemos o lo que sabemos es que la cifra de salida siempre se ha mantenido, incluso los datos de Migración Colombia así lo demuestran. Hay algunas pequeñas variaciones de un momento a otro, por ejemplo, entre los datos de mayo, que son los que te acabo de dar, y los datos de abril, hay una disminución de 10 personas, pero pues la realidad y lo que nos reportan las organizaciones de la sociedad civil que hacen presencia en la zona de frontera es que incluso a pesar de la extracción de Nicolás Maduro, la dinámica de salida de población venezolana continuó. Hoy esas mismas organizaciones son las que nos reportan que están saliendo ciudadanos venezolanos y se está, digamos, materializando una de las hipótesis que nosotros teníamos y era
particularmente en este momento empiezan a salir adultos mayores que se hayan resistido a salir de Venezuela, pero que sus familiares están en Colombia o en terceros países, y ante la pérdida de vivienda, o incluso no porque se haya caído su edificio, sino porque hay un temor sobre todo por las réplicas, están saliendo y están llegando a territorio colombiano. Hay personas que aquí llevan 7, 8 días esperando este permiso para continuar nuestro viaje, y ahora nos enteramos que cierran la frontera. Ese escenario cambió en apenas 39 segundos. Los dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 destruyeron edificios, viviendas, hospitales, comercios y parte de la infraestructura que sostenía la vida cotidiana en Caracas, La Guaira y otras zonas del centro norte del país. La Organización Internacional para las Migraciones estima que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por la catástrofe, una cifra que refleja la magnitud del impacto mucho más allá de las zonas donde colapsaron las edificaciones. Según la misma organización, en colaboración con Microsoft e IA por Good Lab, en un informe preliminar se evidencian imágenes satelitales que indican que el 31,5% de los edificios en Catia la Mar ha sufrido daños. Pero los grandes desplazamientos rara vez comienzan cruzando una frontera, empiezan dentro del propio país. Mientras continúan las labores de recuperación, muchas familias han optado por abandonar temporalmente las ciudades más golpeadas para instalarse con familias en otras regiones. Según la agencia EFE, uno de esos destinos ha sido Maracaibo. El movimiento responde a una necesidad inmediata: encontrar un techo, recuperar cierta estabilidad y alejarse del miedo que dejó el terremoto. Sin embargo, para algunos especialistas, ese desplazamiento interno podría convertirse, con el paso de los meses, en el primer paso hacia una migración internacional si las condiciones de recuperación no mejoran. Muy seguramente esa dinámica de pendularidad se va a ver aumentada, porque en Venezuela, a pesar del tutelaje que ejerce Estados Unidos, las causas estructurales prevalecen, ahora agudizadas por el desastre natural. Entonces, en efecto, sí, va a haber unas personas que vienen tratando de, guarecerse mientras la situación se estabiliza en Venezuela, pero la particularidad es que como la dinámica de las réplicas y particularmente la falta de vivienda son cosas que han hecho que la población salga, es muy probable que esta población, como lo han hecho sus connacionales, busque permanecer más tiempo en Colombia y menos tiempo en Venezuela. No sería la primera vez que esto ocurre. La experiencia internacional demuestra que los desastres naturales no suelen provocar éxodos inmediatos hacia otros países. Lo que genera es una cadena de decisiones. Primero llega el desplazamiento dentro del territorio nacional. Después aparecen las dificultades para recuperar el empleo, reconstruir la vivienda o acceder a servicios básicos. Y cuando esas condiciones se prolongan, muchas familias comienzan a considerar la posibilidad de emigrar. Eso es precisamente lo que preocupa hoy a distintos analistas consultados por medios de la región. No porque exista evidencia de una nueva ola migratoria en este momento, sino porque Venezuela enfrenta un desastre natural sobre una crisis que ya existía antes del terremoto. La reconstrucción representa otro desafío enorme. Un estudio preliminar de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres estima que los terremotos del 24 de junio dejaron daños por cerca de 37.000 millones de dólares entre viviendas, infraestructura y pérdidas económicas. Al mismo tiempo, Venezuela enfrenta un problema adicional. Gran parte de la mano de obra especializada que se necesitaría para esa construcción emigró durante los últimos años. Economistas advierten que reconstruir edificios será tan complejo como recuperar el capital humano que abandonó el país. Mientras tanto, la emergencia sanitaria continúa. La Organización Panamericana de la Salud ha advertido que el país atraviesa una fase crítica. El organismo internacional advierte que las condiciones en los refugios, la baja cobertura de vacunación y las limitaciones del sistema de salud aumentan el riesgo de brotes de enfermedades. Miles de personas siguen desplazadas, decenas de establecimientos de salud resultaron afectados y la prioridad ya no es únicamente atender a los heridos, sino restablecer los servicios esenciales y evitar nuevas emergencias derivadas del hacinamiento, la falta de agua potable y las limitaciones del sistema sanitario.
En ese contexto, quedarse también implica enfrentar incertidumbre. Para muchas familias no se trata únicamente de reconstruir una vivienda, significa preguntarse si podrán recuperar su empleo, si sus hijos podrán volver a la escuela, si habrá atención médica suficiente o si la ciudad donde vivían seguirá ofreciendo oportunidades dentro de algunos meses. Colombia observa ese escenario con especial atención. En este momento, Colombia tiene todavía dinámicas de atención a la población migratoria, pero se ha perdido capacidades, sobre todo en los últimos 3-4 años, y ante esta coyuntura, pues la situación puede llegar a ser bastante particular porque son ciudadanos venezolanos que saldrían de Venezuela ante la imposibilidad de tener vivienda, adultos mayores, y algunos de ellos incluso después de la tragedia entran en la dinámica de refugio porque el desastre natural los obliga a salir. No es una migración deseada, no es una migración voluntaria, que es, digámoslo, parte de la dinámica que hemos tenido en Colombia en los últimos años. Durante los últimos años se convirtió en el principal destino de la migración venezolana y hoy alberga a millones de ciudadanos provenientes del vecino país. Por eso, distintos expertos consideran que si el proceso de recuperación se prolonga y las condiciones de vida no mejoran, Colombia podría volver a convertirse en una de las principales puertas de salida para quienes deciden abandonar Venezuela. No obstante, insisten que hasta ahora se trata de un escenario de riesgo y no de una migración masiva ya confirmada. En primera instancia no podemos compararla con las anteriores, el volumen va a ser mucho menor, no va a ser los volúmenes de 2018-2019, que fue cuando tuvimos los grandes volúmenes. Es una población que tiene una característica etaria particular, va a ser población mayor, incluso colombianos que habían hecho su vida en Venezuela y que se habían resistido a regresarse a nuestro país, sus hijos, sus nietos ya han llegado, pero ellos se resistían porque tenían su casa precisamente en Venezuela, pero esas condiciones hoy se ven un poco alteradas. Vamos a tener una migración que va a tener unas demandas en el sector salud bastante particulares, al ser una población que se encuentra en edad mayor, pues obviamente los costos adicionales que puede traer atención médica son importantes. Y particularmente decirlo, en este momento la región no tienen las mismas herramientas que teníamos hace 5 años para la recepción migratoria. El mismo Estado colombiano no tiene un proceso de regularización desde 2021 con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Soy un migrante venezolano que llega con una serie de instrumentos que prácticamente lo igualan a un migrante panameño, ecuatoriano, peruano, y desconoce la realidad que vive Venezuela. La diferencia es importante, porque hablar de una posible ola migratoria no significa afirmar que ya está ocurriendo. Significa reconocer que existen factores que podrían impulsarla si la reconstrucción no logra ofrecer respuestas suficientes. Hoy las maletas todavía permanecen, en muchos casos, dentro del país. Viajan de Caracas a Maracaibo, de La Guaira hacia casas de familiares en otros rincones del país, de un refugio temporal a otro. Son desplazamientos que buscan ganar tiempo mientras las familias intentan entender cómo seguir adelante después de perderlo casi todo. También hay que decirlo, es una población que por sus características ya tiene una dinámica de movilidad humana, digámoslo así, más fácil de hacerlo, porque ya tienen una comunidad receptora en Colombia o en otros países en los cuales pueden eventualmente enviarle recursos para una primera instalación. Entonces no va a ser tan particular como la migración de caminantes que tuvimos en 2017 y 2018, que veíamos las carreteras llenas de ciudadanos venezolanos. No, en este caso no van a estar muchos de ellos caminando, sino que son los padres y los abuelos de los venezolanos que están acá. Entonces ellos les proveerán servicios de transporte y alguna pequeña manutención. De hecho, junto con la profesora Ligia Bolívar de Alerta Venezuela, creemos que es muy importante que se cree un mecanismo para que los mismos venezolanos que estén acá se hagan responsables y protejan a sus adultos mayores. Eso se puede eventualmente llegar a hacer. Hay otros instrumentos que ya tienen la cooperación internacional para cuando se trata de tragedias naturales,
pero en este caso puntualmente, como son adultos mayores, podrían ser apadrinados por sus nietos o por sus hijos en territorio colombiano, y eso podría dar más facilidades, sobre todo en eventuales procesos de regularización. Pero la historia de Venezuela demuestra que cuando una crisis se prolonga, esas maletas pueden recorrer distancias mucho mayores. La decisión de emigrar casi nunca comienza en un aeropuerto o en un puesto fronterizo, comienza mucho antes. Empieza cuando una familia comprende que ya no tiene un hogar al cual regresar, que el trabajo desapareció junto con los edificios y que reconstruir su vida puede resultar más difícil que empezar de nuevo en otro lugar. Tristemente en la región se le ha dado la espalda a la migración venezolana. En Chile, Perú, Ecuador, las medidas frente a la migración se han vuelto muchísimo más restrictivas, incluso se han criminalizado dinámicas de flujos migratorios. Estados Unidos prácticamente está cerrada como alternativa desde la llegada del presidente Donald Trump. Panamá se ha alineado con la posición dura de los Estados Unidos, y hoy cuando uno habla con los venezolanos, muchos tienen el deseo de llegar realmente a España, porque pues en España hay una comunidad importante de población venezolana, por dinámicas de idioma también es muchísimo más fácil. Sin embargo, pues está el Atlántico de por medio y esto hace que ese proceso sea más complejo. De hecho, muchos de los que llegan a Colombia lo hacen con el propósito de llegar a un tercer país, pero la realidad es que cuando ya están en territorio colombiano, esa posibilidad de irse a un tercer país se va cerrando hasta que finalmente deciden quedarse en Colombia. Hoy en Colombia hay más de 800.000 ciudadanos venezolanos irregulares, entre 526.000 que reconoce Migración Colombia como irregulares y 321.000 que denomina como en lógica de regularización, aunque el permiso por protección temporal ya no los cobija, salvo que sean menores de edad y estén en institución educativa. Entonces, la realidad es que a pesar de que muchos quieren llegar a terceros países, terminan en territorio colombiano, y hoy Colombia tiene estancada parte de su respuesta a la migración venezolana. Ese es el escenario que hoy preocupa a los organismos internacionales. No porque la nueva ola migratoria sea inevitable, sino porque después del terremoto, millones de venezolanos vuelven a enfrentarse a una pregunta que creían haber dejado un poco atrás: ¿quedarse o volver a empezar lejos de casa? La reconstrucción tras los terremotos no dependerá solo de cuánto cuesta, sino de cómo financiarla. Con una deuda en default y un acceso limitado al crédito internacional, Venezuela enfrenta un desafío económico que podría prolongarse durante años. Reconstruir Venezuela costará miles de millones de dólares. Esa es una de las pocas certezas que dejaron los terremotos. Pero la pregunta que todavía surge es: ¿por qué Venezuela no sale simplemente a pedir prestado para reconstruirse? La pregunta parece sencilla. Después de todo, los terremotos dejaron miles de viviendas destruidas, carreteras afectadas, hospitales dañados y una infraestructura que necesitará años para recuperarse. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, estima que solo los daños físicos directos ascienden, por ahora, a unos 6.700 millones de dólares. Y esa cifra podría aumentar a medida que avancen las evaluaciones. El verdadero reto es conseguir ese dinero. Hasta ahora, el gobierno venezolano anunció un fondo inicial equivalente a 200 millones de dólares. Creó una cuenta en la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, para recibir donaciones internacionales, y confirmó conversaciones con organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para apoyar la recuperación. Si se comparan esas cifras, el panorama cambia por completo. El fondo de emergencia representa apenas una fracción de los recursos que podría requerir la reconstrucción. Para el economista Leonardo Vera, esa diferencia es evidente. Es sorpresivamente una cantidad ínfima. Y creo que eso responde al hecho de que Venezuela tiene una deuda que no cumplió o no, que está en cesación de pago con CAF, y lo mismo ocurre con BID. Ahora bien, en ningún momento he pensado que Venezuela debe buscar financiamiento en los mercados voluntarios, es decir, en los mercados privados. Es decir, como emisión de bonos y colocación de bonos en Nueva York o en Londres, como lo hace cualquier economía emergente en los mercados privados. La primera reacción podría ser pensar que el gobierno simplemente debería buscar un préstamo en los mercados internacionales. Sin embargo, esa opción hoy prácticamente no existe. Venezuela no puede hacer eso porque está en default.
justamente primero tiene que renegociar su deuda con los mercados voluntarios para luego, después de un tiempo, tratar de aspirar a colocar nueva deuda en los mercados internacionales. Así que la única oportunidad de endeudarse que tiene Venezuela es con los multilaterales. Y a eso era lo que me refería cuando hablaba de crédito internacional. Esa explicación ayuda a entender por qué, incluso después de los terremotos, el gobierno decidió mantener uno de sus principales planes económicos: la reestructuración de la deuda externa. El vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, aseguró que el análisis sobre la sostenibilidad de esa deuda ahora incorpora el impacto económico del desastre y que ese proceso busca crear el espacio fiscal necesario para financiar la reconstrucción. También afirmó que recuperar el acceso al financiamiento internacional deberá de normalizar progresivamente la relación de Venezuela con las instituciones financieras y con sus acreedores. La reestructuración no significa conseguir dinero de inmediato. Lo que busca es resolver primero un problema que lleva años acumulándose. Aunque el gobierno no ha publicado una cifra oficial, Transparencia Venezuela estima que la deuda externa supera los 170.000 millones de dólares. Mientras esa situación no se aclare, acceder a nuevos recursos seguirá siendo una tarea mucho más compleja. Pero incluso si la deuda logra reestructurarse, todavía queda otro desafío: convencer a quienes tendrían que prestar ese dinero de que la economía venezolana puede sostenerse. Venezuela no ha logrado estabilizar su economía. Es una economía que presenta una gran cantidad de desequilibrios macroeconómicos que se expresan en una crisis cambiaria. Una crisis cambiaria que ya se ha prolongado a lo largo del tiempo y que no termina de ser mitigada. Entonces, la estabilización macroeconómica es importante porque Ese contexto económico también afecta la reconstrucción. En las últimas semanas, el bolívar ha seguido perdiendo valor frente al dólar y la inflación volvió a presionar los precios. Para un país que necesitará importar maquinaria, materiales, equipos e insumos para reconstruir parte de su infraestructura, esa volatilidad puede traducirse en mayores costos. Pero, según Vera, el impacto va más allá de los precios de los materiales. La falta de estabilidad económica también dificulta cualquier negociación con los acreedores. es muy difícil llegar a un acuerdo, por ejemplo, con los acreedores si vas a un proceso de negociación de deuda cuando la economía no ha podido estabilizarse, porque evidentemente eso condiciona a los acreedores, los lleva a pensar de que ningún acuerdo puede ser factible, porque el país no estaría en condiciones de repagar, dado que no puede estabilizar su economía. Los terremotos llegaron además en un momento en el que la economía venezolana comenzaba a mostrar señales de recuperación. Sin embargo, ese escenario cambió. De acuerdo con información recopilada, las proyecciones independientes de crecimiento para este año, que antes se ubicaban entre el 5 y el 8%, ahora podrían reducirse a un rango de entre el 2 y el 4%, debido al impacto económico de la emergencia y al incremento del gasto necesario para la reconstrucción. Pese a ese panorama, el gobierno asegura que no abandonará su hoja de ruta económica. Calixto Ortega afirmó que continúan los intercambios técnicos con socios e instituciones financieras internacionales para avanzar en la reestructuración de la deuda, incorporando ahora el impacto de los terremotos en el análisis macroeconómico. Según el funcionario, ese proceso busca recuperar el acceso al financiamiento, atraer inversiones y generar el espacio fiscal necesario para impulsar la reconstrucción del país. Así, el desafío para Venezuela no consiste únicamente en reconstruir viviendas, hospitales o carreteras. También pasa por recuperar el acceso al financiamiento. Porque hoy el país necesita miles de millones de dólares, pero solo puede aspirar a conseguirlos si logra avanzar en la reestructuración de su deuda, estabilizar su economía y recuperar la confianza de quienes eventualmente tendrían que prestarle esos recursos. Y ese proceso, según coinciden las señales que muestran tanto el gobierno como los economistas, podría ser tan complejo y prolongado como la propia reconstrucción.
Las heridas de un terremoto no siempre son visibles. Más allá de los escombros, muchas personas ya enfrentan las secuelas psicológicas que dejó la emergencia. Miedo intenso, hipervigilancia y hasta sensación permanente de mareo hacen parte de los efectos. Hay momentos que cambian la vida para siempre. Para los sobrevivientes del terremoto, el tiempo sigue avanzando, pero los recuerdos de aquella tarde permanecen intactos. Ahora, el desafío ya no es escapar de los escombros, sino aprender a vivir con lo que dejó la tragedia y encontrar la fuerza para volver a empezar. Son muchas cosas, efectos postraumáticos, sienten que todavía está temblando alrededor, dificultad para dormir, para descansar, a veces como esta culpa de haber sobrevivido cuando otras personas fallecieron, mucho duelo, un duelo como de múltiple, porque es el duelo de la pérdida de sus casas, duelo de seres queridos, duelo de mascotas. Entonces es esto. También sucede mucho que es como reprimen mucho sus emociones porque hay otras personas alrededor y no quieren como mostrarse vulnerables. Enfrentar un trauma de esta magnitud no es fácil. Después de una tragedia, las heridas no siempre quedan a la vista. Muchas permanecen en la memoria, en los miedos y en la dificultad de volver a sentirse seguros. Por eso, la recuperación de los sobrevivientes también requiere acompañamiento para enfrentar las consecuencias emocionales que dejó el desastre. Es difícil perderlo todo, en cuestiones de segundos, ¿no? De segundo, todo. Yo por lo menos siempre he sido mamá y papá para mis hijos, siempre con mis hijos para todo, guerreando, luchando. Y de plomo con mis hijos, perderlos así tan fácil, tan rápido, no sé, yo también estaba ahí, no los pude ayudar, no los pude sacar. Esto no es fácil, esto es difícil. Ese espacio de escucha se convirtió en una herramienta fundamental para quienes hoy enfrentan la soledad, el miedo y la incertidumbre que dejó una catástrofe que cambió miles de vidas. Aquí, sanar también significa encontrar un lugar para hablar de sus heridas y de los recuerdos que aún permanecen. Necesito otra vez orientación psicológica, porque esto para mí es como si salgo de uno, entro en otro trauma. Y es desagradable. Pero entre las pérdidas también pueden aparecer pequeños motivos para continuar. A César le llegó en forma de una gatita que rescató entre los escombros y que hoy representa un rayo de esperanza en su vida. Hablé con él porque me deshogué, eso no lo había conversado con nadie, pues me deshogué en el aspecto, le enseñé la gata. Historias como estas recuerdan que sanar después de una tragedia requiere tiempo. Cada sobreviviente enfrenta un proceso distinto y el apoyo emocional se convierte en un pilar fundamental para afrontar las heridas que deja una emergencia. Es importante hacerlo de acá hasta por mucho tiempo en este momento porque está reciente y cuando el trauma está reciente, el tener apoyo emocional es como un colchón que acobija y hace que sea más sencillo irlo procesando. Claro, debería ser también un acompañamiento a largo plazo y por mucho tiempo, pero en este momento, si la persona que está en alta vulnerabilidad no tiene apoyo emocional, el trauma puede crecer y la herida puede ser más grande. Cada sobreviviente guarda una historia distinta, una huella invisible que permanece con el paso del tiempo, pero también la fuerza de quienes, aún después de perderlo todo, encuentran pequeños motivos para continuar. Una de las empresas más grandes del mundo quiere liberar 32 millones de mosquitos en los Estados Unidos. Se trata de un proyecto real que ha despertado todo tipo de dudas y teorías. ¿Qué hay detrás de esta iniciativa? David Díaz nos explica en qué consiste esta invasión. Una de las empresas más grandes del planeta quiere liberar 32 millones de individuos del animal más peligroso del mundo en Estados Unidos. Esta noticia es 100% real y ha dado de qué hablar durante semanas, pero hoy veremos qué es cierto y qué no en esta fantasía distópica. Empecemos por aclarar algo muy importante. ¿Cuál es el animal más peligroso del mundo? No es un gran felino o un reptil. Este es el animal más peligroso del mundo.
Los mosquitos causan de 725.000 a 750.000 muertes por año y son de lejos los que más causan. Y la empresa que planea liberar 32 millones de ellos en Estados Unidos, un país que ya tiene sobrepoblación de mosquitos, es Google. Las redes sociales se han vuelto locas con la noticia y las teorías conspirativas no han tardado. Pero existe una razón lógica para todo esto. Para empezar, debemos aprender un poco sobre estos insectos. Cuando pensamos en animales letales, normalmente imaginamos un tiburón o un cocodrilo, quizás una serpiente, pero ninguno de ellos se acerca al verdadero campeón, el mosquito. No porque sea venenoso, sino porque funciona como un taxi de virus y parásitos. Cada vez que una hembra pica para alimentarse de sangre, puede transportar muchas enfermedades, como dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla o malaria. Solo el dengue provoca cientos de millones de infecciones al año en el mundo. Y el culpable principal tiene nombre y apellido, Aedes aegypti. Este pequeño mosquito de patas blancas que seguramente ha visto alguna vez, es el responsable de cientos de miles de muertes, especialmente en países vulnerables. Pero un dato que pocos conocen es que en verdad no todos los mosquitos pican. De hecho, solo las hembras se alimentan de sangre. Los machos viven alimentándose únicamente de néctar, que se encuentra en flores y algunas frutas. Este es el primer punto importante. Google quiere liberar millones de machos mosquitos incapaces de picar personas. Con esto se descarta por lo menos el miedo a una epidemia, pero no le quita lo extraño a esta noticia. Aunque no piquen, ¿por qué liberar a millones de ellos al ecosistema? La respuesta es algo nunca antes visto, pero de lo más curioso. Como ya mencionamos, Estados Unidos enfrenta una sobrepoblación de mosquitos. Son tantos y tan complicados de matar que en lugar de cazar a los mosquitos malos, Google quiere impedir que tengan hijos. ¿Cómo? Utilizando una bacteria natural llamada Wolbachia. Esta bacteria existe desde hace millones de años y está presente en muchísimos insectos. Cuando un macho portador de Wolbachia se aparea con una hembra salvaje, los huevos simplemente no llegan a desarrollarse y no nacen nuevas crías. Así que la siguiente generación es mucho más pequeña y la siguiente todavía más. Es una especie de control de natalidad, pero para mosquitos. No utilizan venenos, no utilizan pesticidas y tampoco modifican genéticamente al insecto. Simplemente aprovechan un mecanismo biológico que ya existe en la naturaleza. Pero, ¿por qué Google está metida en todo esto? Uno pensaría que este proyecto pertenece a una universidad o a un laboratorio farmacéutico, pero no, pertenece a Google. Más específicamente a Alphabet, su empresa matriz a través del proyecto The Bug. Durante años han desarrollado tecnología para criar millones de mosquitos, separarlos automáticamente por sexo mediante visión artificial, sensores y algoritmos, y liberarlos en el momento y lugar adecuados. Es decir, están utilizando inteligencia artificial para combatir una enfermedad transmitida por insectos, y esto no comenzó ayer. Ya hicieron pruebas hace varios años en lugares como California y Singapur. Los resultados mostraron reducciones muy importantes en las poblaciones de Aedes aegypti y en Singapur, una caída significativa de los casos de dengue tras varios meses de liberación. Cuando alguien escucha que van a liberar millones de mosquitos, es normal pensar que cosas pueden salir mal. Por eso, algunos científicos plantean preguntas importantes. ¿Qué pasa si un día intentamos eliminar completamente una especie? ¿Podría afectar a otros animales? ¿Qué consecuencias tendrían en el ecosistema? Otros investigadores responden que este mosquito en particular es una especie invasora en muchas regiones y que prácticamente ningún animal depende exclusivamente de él para sobrevivir. Además, como ya lo mencionamos, solo se liberan machos, así que tampoco aumenta directamente el riesgo para las personas. Aún así, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos debe decidir si aprueba o no el proyecto después de revisar la evidencia científica y los comentarios del público. La idea de combatir mosquitos liberando todavía más mosquitos habría parecido completamente absurda, pero hoy esa estrategia podría convertirse en una de las herramientas más prometedoras para reducir enfermedades que afectan a millones de personas alrededor del mundo. Quizás la mayor enseñanza de esta historia sea que la ciencia muchas veces encuentra soluciones donde menos las esperamos, porque paradójicamente, la mejor manera de acabar con algunos mosquitos podría ser soltando millones de ellos. Pero queremos saber su opinión. ¿Usted qué opina de esta guerra civil de mosquitos?
Y mientras miles de familias en Venezuela intentan recuperarse de la tragedia, la solidaridad sigue llegando desde distintos rincones del mundo. Ahora algunas de las figuras más importantes de la música latina se unirán en un concierto para recaudar ayuda. La música volverá a convertirse en ayuda para Venezuela. Marc Anthony, Fade y Ricardo Montaner encabezarán Unidos por Venezuela, un gran concierto benéfico que se realizará el próximo 16 de agosto en el Casella Center de Miami para recaudar fondos destinados a las víctimas de los recientes terremotos. Al cartel también se suman artistas como Olga Tañón, Maui Ricky, Gente de Zona, Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Angón, Lazo y Piso 21. Mientras que los organizadores anunciaron que todavía faltan más nombres por confirmar. El evento será transmitido en vivo para que personas de todo el mundo puedan donar y durante la misión también se mostrarán historias de sobrevivientes y el trabajo de los equipos de rescate sobre el terreno. Las entradas saldrán a la venta este 17 de julio. No es la primera vez que la industria musical se une por Venezuela, pero esta vez el objetivo es claro: convertir cada canción en una oportunidad para ayudar a quienes hoy intentan reconstruir sus vidas. Todos los esfuerzos suman y de verdad que todos los venezolanos en el mundo estamos comprometidos a que cada granito, venga de donde venga, sume a esta tarea titánica de reconstruir a Venezuela. Por eso también es oportuno agradecerles su constante apoyo a nuestra plataforma Venezuela al Día en nuestro canal de YouTube y a todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok. Gracias a su apoyo, gracias a que ustedes creen en nosotros y en nuestras informaciones, cada día estamos creciendo. Les recuerdo que yo soy Yasmín América Velasco y ¿dónde está un venezolano? Está Venezuela al Día. Hasta una próxima emisión.